días, hermanos. Tengo la impresión que se siente un poco acá el hecho de que es semana de fiestas patrias. Claro, por lo general la asamblea está mucho más numerosa, más llena las bancas, pero hermanos, lo que interesa es que el Señor nos ha traído aquí. Estamos los que en su providencia Él ha querido que estemos y estamos y debemos estar disponibles y dispuestos a escuchar la exposición de su palabra. Continuamos con nuestra serie Santidad, como dijeron las hermanas, ¿ya? Con la serie Santidad basada en esta segunda parte de la epístola a los Efesios. Y el domingo pasado hablamos de la relación matrimonial. Y en esta ocasión abordaremos, como ya vimos en estos 4 versículos que fueron leídos, otro tipo de relación, donde también se refleja la santidad o falta de santidad, que es la relación entre padres e hijos. Y la predicación anterior, la del domingo pasado, fue a partir de un pasaje bastante extenso, la del matrimonio, más de 10 versículos. Pero este solamente tiene 4, ¿ya? Es breve, pero aún siendo pequeñito en comparación con el pasaje del domingo pasado, tiene un contenido que es tremendamente profundo. 4 versículos que dicen mucho. Además, no hay que desconocer el hecho de que el apóstol Pablo incorporó este tipo de relación, este tipo de unión entre padres e hijos, aquí en esta sección, donde se presentan pocos ejemplos de relaciones, ¿ya? Se habla de padres e hijos, de matrimonios, de esclavos y maestros. Entonces, sí aparece en pocos ejemplos que el apóstol Pablo da sobre cómo vivir la santidad, probablemente es porque es un tipo de relación muy trascendental. Muy trascendental, donde, como decía recién, se puede reflejar la santidad o falta de santidad de las personas que están involucradas. ¿Y por qué? Porque este tipo de relación padre-hijo, padres e hijos, no es fácil. No es fácil. Por el contrario, muchos de los problemas que vivimos se deben a conflictos con nuestros padres o con nuestros hijos, en cualquiera de los dos sentidos. Es verdad que existen problemas, dificultades en el ámbito del trabajo, con compañeros de trabajo, o con vecinos, con colegas o con amistades, con personas que tenemos algún tipo de vínculo en alguna asociación, fundación, con las personas que nos relacionamos en el día a día. Pueden presentarse dificultades, ¿ya? Pero resulta que en este tipo de relación de padre e hijo, estamos hablando de un vínculo que es mucho más profundo que la relación que tengo con un vecino o con un colega. Y además de ser más profundo, se extiende por mucho más tiempo. Porque al colega en el trabajo lo voy a tener durante los años que trabaje en esa empresa o en esa organización. Pero la relación de padre e hijo va desde el nacimiento hasta la muerte. Se extiende por toda la vida. Por lo mismo, en este contacto íntimo y a lo largo de muchos años estamos expuestos a sufrir tensiones, problemas, incomprensiones mutuas, porque aunque existe un orden creacional, un orden dado por Dios al inicio en Génesis 1, se trata de pecadores. Somos pecadores. Por algo, el honrar a padre y madre es uno de los 10 mandamientos. No es algo vano, no es algo secundario o accesorio para el Señor. Es tan importante que lo incluyo allí, en los 10 mandamientos. No es algo cuya importancia sea menor en comparación con otros mandamientos o mandatos del Señor. Así que por lo mismo debemos poner una particular atención aquí. Algo nos quiere decir el Señor esta mañana a través de este texto bíblico, ¿pero qué? Bueno, veamos. En la primera mitad de estos 4 versículos, yo digo primera mitad, pero en realidad en los primeros 3 versículos de los 4, ¿ya? Casi 3/4 de la porción bíblica, vemos el mandato que se da a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo, él está conectando esta enseñanza con el Antiguo Testamento, específicamente con los 10 mandamientos, porque aquí él está citando el mandamiento cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él está citando el mandamiento, así que está haciendo un vínculo, una conexión con el Antiguo Testamento, de manera muy explícita, ya ni siquiera es que algo que tenemos que deducir, es ahí evidente. Y hace lo mismo, esto de establecer conexiones con el Antiguo Testamento a lo largo de Efesios. De hecho, también hizo lo mismo en el texto que vimos la semana pasada. Cuando hablaba del matrimonio, él lo conectó el apóstol Pablo con el orden creacional en Génesis 1, haciendo referencia en su pasaje de Efesios al versículo que señala en Génesis 1 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso aparece en Génesis 1 y él lo cita acá en Efesios. Así que él hace este tipo de conexiones. Así que en esto vemos que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, en esta porción, bueno, tanto sobre el matrimonio, en el pasaje del domingo pasado, como en esta relación que vemos esta mañana de padres e hijos, es la continuidad o la continuación de la revelación bíblica. Él inserta, el apóstol Pablo, su mensaje en podríamos decir, en la gran historia de la redención. No algo que se le ocurrió a él y empezó como a contar algo de cero, algo nuevo, no. Es algo que está inserto en esta gran revelación del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios en el inicio, en este orden creacional que Él dio a todas las cosas, Él estableció un orden moral al principio de todo. Él estableció un orden moral. Entre otras cosas, también vemos un orden estético, físico, pero hablemos del orden moral. Y como este orden moral está inscrito en el orden que Él dio a la creación y es parte del propósito de Dios, continúa hasta el día de hoy ese orden. Vemos, por ejemplo, ya para hablar de manera muy concreta, que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sea una sola carne. Matrimonio entre hombre y mujer. Lo vemos en ese orden que Él establece. Entonces, claro, hoy en día alguien puede decir, no, es que sí, igual es legítimo el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. No. Por mucho que alguien diga eso, y existen cristianos que lo dicen, bueno, no es así porque vemos que Dios hizo las cosas con un orden, de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Entonces, por mucho que hoy en día alguien diga lo que quiera, en realidad tiene que remitirse a lo que Dios estableció en el inicio. Lo mismo pasa con la relación de padres e hijos. Él estableció al inicio cómo tiene que ser según su propósito. Así que nosotros no podemos venir ahora a cambiar las cosas. Esa es la idea. Así que la enseñanza del apóstol Pablo continúa aquello que Jehová ya había revelado en el principio. Esta estructura moral del mundo. Y la caída, cuando Adán y Eva desobedecen, ese episodio que se conoce como la caída en Génesis 3, afectó ese orden. Es verdad, lo afectó, lo tergiversó, distorsionó la creación. Pero no hizo que el propósito de Dios se acabara. Dios sigue adelante con su plan en la historia. Él sigue adelante con su propósito. Él sigue adelante con ese orden que Él dio a todas las cosas. El Señor no echó pie atrás en ese orden creacional. Y queda bastante claro aquí en esta segunda mitad de la epístola a los Efesios, donde el apóstol escribe, y vemos, como les decía, tanto cuando habla del matrimonio como de la paternidad y la infancia o la relación con los padres, vemos que él está mirando el Pentateuco. Él lo que está diciendo está totalmente conectado con el Pentateuco, haciendo todos los vínculos para mostrar que su enseñanza no es nueva, sino que está arraigada en la voluntad que el Señor ya había revelado. Por eso mismo cita el mandamiento, como les dije, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
El Señor, ni siquiera el apóstol Pablo, es el Señor, es Jehová, que por medio del apóstol Pablo está reiterando, está insistiendo en la importancia, aquí, en la importancia de obedecer y de honrar a los padres. Y no encontramos este mandato de obedecer y honrar a los padres solo en los 10 mandamientos. ¿Ya? Aparece 2 veces en el Pentateuco los 10 mandamientos. No solamente en ese par de pasajes y aquí, también lo encontramos este mandato en otros episodios de la Escritura. Lo podemos inferir de los libros históricos, esta importancia de honrar a los padres. También aparece de manera más explícita en otros como en los proverbios. Los proverbios de verdad, hermanos, es sabiduría para la vida. Ni siquiera hay que darle muchas vueltas. Los proverbios son tan explícitos en la enseñanza. Y es como en un versículo nos dice, esta debe ser la forma de relacionarse padres e hijos. Esta es la forma de relacionarse con tu esposa. Así como que es demasiado explícito y demasiado breve en el sentido que lanza la enseñanza de manera muy directa. Así que también encontramos ese mandato allí. Por lo mismo podemos afirmar con toda convicción que esta realidad es algo que le importa al Señor. Le importa al Señor. No se trata de una relación padre-hijo meramente biológica. No es solo eso. De hecho, había un pensador suizo, Jean-Jacques Rousseau, que escribió el contrato social. Él dice, y que marca el pensamiento y la modernidad, él dice en el contrato social que la relación de padre e hijo es solamente biológica. Solamente biológica. Y el hijo depende del padre solamente en la medida que lo cría, le da el alimento y lo necesita siendo bebé y en el proceso de crianza. Pero de momento que se independiza, listo, se acabó. Así lo plantea él. Pero la Biblia nos muestra una realidad totalmente distinta, que va más allá. La Escritura nos muestra, nos dice que se trata de una realidad en este tipo de unión, de una realidad espiritual, no solamente biológica, espiritual, emocional, que conecta padres e hijos. El vínculo no existe solamente porque yo le doy de comer a mi hija, porque necesita que la bañe y que la acueste, no. Hay un vínculo, una relación espiritual, psicológico, de acuerdo con ese orden creacional que Dios estableció en el inicio. Una relación de amor, de autoridad también, de dependencia. Y el Señor lo quiso así desde el inicio. Por eso ya presenta este orden en las relaciones familiares en Génesis 1. Cuando Él dice que el hombre dejará padre y madre, ya se presupone que existía un vínculo con ellos. Dice, dejará padre y madre para unirse a su mujer. Bueno, es porque entonces tenía padre y madre, porque existía una relación allí, previo a esa independencia y al matrimonio. Y en ese tipo de relación, Él nos manda, ni siquiera nos sugiere o nos aconseja, nos manda, esa es la idea, nos manda a obedecerles y a honrarles. No tenemos que asumir que esto es obvio. Uno podría decir, bueno, porque es lógico que el hijo tiene que obedecer al padre o tiene que honrarlo. Bueno, debería ser, pero no necesariamente se da así. No ocurre necesariamente de esa forma. Justamente por el peso y por las consecuencias de la caída del pecado en el mundo, esta relación se vive muchas veces con grandes dificultades, muchas dificultades. Y estas dificultades se dan desde la infancia hasta la adultez. Porque la influencia del pecado en nosotros hace que no nos comportemos con nuestros padres de la manera que Dios manda. Desde pequeñitos no nos comportamos como Dios nos manda con nuestros padres. Por el contrario, estando incluso muy pequeños, ya nos rebelamos y desobedecemos. Y esto ocurre desde las cosas más pequeñas hasta situaciones mucho más grandes y complejas cuando ya somos grandes. Estamos marcados por el pecado y por lo mismo nos resulta imposible vivir las relaciones como si esto no existiera, la realidad del pecado.
No logramos vivir como hijos que deben tener una conducta en obediencia. Fallamos, tropezamos, deshonramos. Pero tampoco podemos conformarnos con esta realidad. No podemos decir, bueno, somos pecadores, fallamos, listo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No debe existir conformismo en nosotros por eso. El Señor, y de eso se trata esta serie y esta sección de Efesios, el Señor quiere que crezcamos en santidad. Y que eso se manifieste concretamente, que no sea solamente de palabra. Porque la santidad no es de palabra, se tiene que vivir en el día a día, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Por eso el Señor nos llama y nos manda para que busquemos vivir de acuerdo con ese orden y con esa estructura que Él ha fijado desde el inicio, desde la creación, para las relaciones, y entre esas la vida familiar. Y estas palabras son igualmente válidas para los hijos pequeños como para aquellos que ya son grandes, adultos. Porque como les decía, en todas las edades se manifiesta este problema, solo que de distintos modos. En todas las edades deshonramos, desobedecemos. De distintas formas, sí. Como me dijo, me acuerdo, el médico para el primer parto de María Jesús, cuando nació María Gracia, pero unos minutos antes del parto. Me dijo, tranquilo, bebé, niño chico, problema chico. Hijo grande, problema grande. Claro, era como para darme calma, que por lo menos los primeros años sí, uno parece que son muchos problemas, pero en realidad son problemas pequeñitos, en relación a los que se van a venir después cuando los hijos crecen. Pero aquí quiero llegar con esto, que problemas van a haber. Desobediencia, deshonra por parte de padre a hijo van a haber siempre. Pero esos problemas se van a manifestar de formas muy, muy diversas, muy distintas. Como decía ese médico, probablemente se van a manifestar en situaciones mucho más complejas cuando el hijo sea adulto, cuando nosotros somos adultos. Porque no se trata de los demás, somos nosotros, que somos hijos. Por algo estamos aquí. Bueno, hasta aquí todo bien, ya que probablemente todas o la mayoría de las culturas de la antigüedad, pensando que esto fue escrito en la antigüedad, tenían un alto concepto respecto de la obediencia y el respeto a los padres. Seguramente si empezamos a buscar literatura o libros o textos, manuscritos de cualquiera de esas religiones de la antigüedad, van a decir cosas muy similares, que hay que honrar a los padres, o van a consignar el respeto, porque eran familias de clanes donde el padre tenía un lugar muy, muy importante. Incluso si nos situamos más específicamente en el mundo del primer siglo, después de Jesucristo, en el Imperio Romano, en el contexto histórico donde se escribió esta epístola, existía la figura del pater familias. Es decir, jurídicamente el padre de familia tenía derecho hasta de propiedad sobre todos los integrantes del hogar. Derecho sobre la vida y la muerte de la esposa, de los hijos, de los esclavos, de todos los que conformaban el hogar. Así que el tener a los padres en alta estima estaba muy arraigado en las culturas de la antigüedad. Pero a esto, algo que podemos decir que era muy propio de las culturas de la antigüedad, el apóstol Pablo agrega algo contracultural. Ahí podemos decir que la Biblia no solamente repite lo que dicen las demás religiones o las demás culturas, sino que presenta algo distinto a la Escritura. El Evangelio es una opción diferente, porque lo que Dios está diciendo aquí, está revelando, es probablemente algo que las personas que leyeron esta carta al inicio no habían escuchado jamás. Probablemente ellos no habían escuchado jamás. Y es cuando el apóstol después declara, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí vemos una novedad. Novedad en cuanto a ese contexto cultural. Muy probablemente ninguna de esas religiones, ninguna de esas culturas iba a plantear algo así, como lo que está diciendo el Señor aquí. Sí, todas tenían una concepción en alta estima, el respeto de hijos a los padres. Pero ahora que el padre, la madre tiene un deber con el hijo, esto ya es totalmente nuevo, lo que presenta el Evangelio.
Así que en esta relación de dos partes, no solo existen exigencias en un solo sentido, no es solamente a los hijos de honrar y respetar, hay exigencias en ambos sentidos. Y esto es algo que nosotros ya vimos el domingo pasado con el matrimonio. Dios no solo, cuando hablábamos del matrimonio, no solo le pide a una de las dos partes vivir de cierta manera o comportarse de cierta forma con el otro. No le dice solamente al hombre, esta debe ser tu actitud con la mujer, o solamente a la mujer. A los dos, esa es la conclusión a la que llegábamos, a los dos les exige, porque es algo recíproco. A los dos se les exige. A ambos les dice cómo tienen que vivir el uno con el otro. Y en eso, cuando hablábamos del matrimonio, podemos ver que el cristianismo dignifica a la mujer. Y en el texto de hoy podemos ver también que el cristianismo dignifica a los hijos. Porque social y jurídicamente en el primer siglo no tenían mucho valor. Ni la mujer, ni la esposa, ni los hijos. Pero el Señor sí les da valor. Sí les da valor. Y los pone en igualdad de condiciones. En el caso de la mujer, como vimos el domingo pasado, la pone en igualdad de condiciones con el marido. Y en el texto de hoy nosotros vemos que a los hijos los pone en igualdad de condiciones con los padres. Ojo, no estoy diciendo con esto que el padre no tiene autoridad, no tiene autoridad sobre los hijos. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Hay una autoridad, por supuesto, de padres sobre los hijos en el orden dado por Dios. Lo que quiero decir con esto, y lo que dice la Escritura, es que no solamente le exige a los hijos, tienen que comportarse de esta manera, sino también le exige a los padres cuál debe ser su actitud hacia los hijos. Así que la revelación bíblica viene a mostrar cuál es el verdadero orden de todo lo creado. ¿Cómo debemos nosotros vivir con relación a Dios, a nuestro prójimo y a la creación? Para los lectores de esta epístola, de esta carta, debe haber sido, los primeros lectores, debe haber sido algo muy nuevo, novedoso. Pero la verdad es que en el fondo no tiene nada nuevo, porque así creó Jehová todas las cosas, como le dije desde el inicio. Solo que después con la caída se fueron deteriorando. Pero así, según este orden, el Señor había hecho todo desde inicialmente. Además, la Biblia es tremendamente práctica. De hecho, creo que esta mañana o ayer hablábamos con María Jesús de repente cuando escuchamos sermones que son demasiado doctrinales. Es decir, que se expone el sentido del texto, pero no se conecta con la vida de uno. Es un problema. Es un tremendo problema porque la Biblia es profundamente práctica. Nos habla de cosas cotidianas. Lo que Dios habla, los principios de lo que Él está revelando, pero para la vida concreta de todos los días. Así que, si el mandato del Señor en este pasaje es que los padres no provoquen a ira a sus hijos, es porque se trata de algo que ocurre. Dios no revela algo en el vacío, no va a revelar algo que no tiene sentido con la realidad. Si está revelando eso es porque probablemente ocurría y sigue ocurriendo, que padres sí provocan a ira a sus hijos. Como les decía, no solo en el primer siglo, sino en todas las épocas. Así que la Escritura aquí lo que busca es corregir un problema que es muy real y muy presente en la vida de nosotros los lectores. Una dificultad que es palpable en el día a día, que trae dolor, que trae sufrimiento, que quiebra relaciones. Muchas veces quiebra relaciones de formas que parecieran irremediables. Y si observan bien, es importante el cómo está construido el versículo, ya que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en la traducción dice así, sino criadlos en disciplina. ¿Por qué esto es importante? De la manera como está redactado. No provoquen a ira, sino críenlos en disciplina. Porque muchas veces se piensa, y pensamos,
yo creo que todos los padres cometemos ese error en algún momento. Pensamos que criar bien, con disciplina, es ser duro en el trato. Muchas veces deducimos eso como, si criar bien es necesariamente ser duros. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Dios está diciendo aquí que sí, es necesario criar a los hijos con disciplina, con hábitos. Dice también en el temor del Señor, dice en amonestación del Señor. Pero eso es perfectamente compatible con el hecho de tratarlos bien, de no provocarlos, de buscar ser comprensivos, pacientes, empáticos, cariñosos. Eso es totalmente compatible con criarlos de esta forma en disciplina y en amonestación del Señor. No tenemos por qué inferir que buscar la disciplina en ellos, buscar que teman al Señor, que vayan por el camino del Señor, siempre ser así demasiado rígido, estricto, intransigente. ¿Por qué? Así que no se trata de elegir lo uno o lo otro, no son excluyentes. Es totalmente posible ser buenos padres de la forma como lo presenta la Escritura, sin tener que ser intransigentes, tremendamente severos e inflexibles. Porque los hijos no son objetos, son personas. Uno puede decir, ya, sí, obvio que son personas, pero de repente los tratamos como si fueran objetos. Y aquí quiero llegar con esto, que la forma en cómo los tratamos, va a repercutir en el futuro, cuando sean adultos. Y existen muchos estudios sobre neurociencia, sobre psicología infantil, que muestran que el trato que recibe los 5 primeros años de vida van a ser determinantes en la adultez. Van a influir, van a repercutir concretamente en cómo serán cuando son adultos, en cómo son criados, cómo son tratados, sobre todo. Así que ahí nosotros en eso podemos ver que no da lo mismo en el cómo son criados. No da lo mismo. No es como, bueno, podemos ser duros cuando niños, no importa, total, se les va a olvidar cuando grandes. Bueno, psicológicamente de hecho queda como en el subconsciente eso. De alguna manera, incluso las personas que son tartamudas dicen que es porque los golpeaban o porque los padres tenían un trato muy severo con ellos cuando eran pequeños. Entonces, de una u otra manera, el cómo son tratados sí va a influir después, en el futuro. Probablemente el Señor está diciendo aquí que los padres no provoquemos a ir a nuestros hijos porque está pensando en el corazón de ellos, porque como les decía, son personas, hay un corazón sensible, frágil. Hay una salud mental, de hecho, que cuidar allí. Porque como les dije, de una u otra manera lo que ellos vivan les va a afectar, para bien o para mal, dependiendo de cómo hayan sido criados. Así que no debemos tomar estas palabras del Señor, de Dios, a la ligera. Tal como señalé hace unos minutos atrás. Este pasaje se encuentra inserto en una sección donde vemos ejemplos muy concretos de cómo debemos conducirnos si tenemos una nueva vida en Cristo. Por lo mismo, la manera en cómo tratamos a nuestros hijos refleja si estamos creciendo o no en santidad. La forma en cómo criamos es un síntoma de nuestra vida espiritual. No podemos pretender ser grandes cristianos si tratamos mal a nuestros hijos o si los criamos mal. No se puede. Es incompatible, incoherente con lo que les acabo de decir. Este tipo de relación como consecuencia de la santidad. ¿Cuántas historias de líderes de iglesia, de pastores, que después los hijos cuando son adultos dicen, no, me criaron pésimo, mi papá era un pésimo cristiano, pero claro, lo que mostraba era como un gran creyente, entonces no, eso es hipocresía finalmente, hipocresía. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos deducir de ambos mandatos? Del que se le da a los hijos en relación a sus padres y a los padres hacia sus hijos. Primero, sobre el mandato que va dirigido a los hijos.
Debemos obedecer y honrar sin condiciones. Estas palabras del Señor en ningún caso dicen algo así como, bueno, honren a sus padres solo si ellos hacen tal o cual cosa. U obedézcanlos solo si ellos se conducen de tal o cual manera. No se trata de eso. No es como, bueno, mi padre se comporta de tal manera, entonces ahí lo honro. Si no lo hace así, entonces no tengo por qué honrarlo. No, no es con condiciones. Porque nuestros padres son pecadores, tanto como nosotros. Así que no podemos pretender honrarlos solo si ellos se conducen de una manera perfecta, intachable. Porque eso no va a pasar. Es imposible, no va a pasar. Son pecadores, van a fallar. Siempre van a fallar. Porque todos lo hacemos en el día a día. Claro, a mayor o menor escala, de distintas formas. Nos encontramos en un mundo caído, donde no vivimos nuestras relaciones de la manera que debiese ser. Por lo mismo, si ellos fallan, esa no es razón para deshonrarlos. Si ellos se equivocaron en la crianza, cometieron faltas, o no nos trataron de la manera como debían hacerlo, eso no nos da el derecho de tratarlos mal, de rechazarlos o de abandonarlos. Porque si hacemos eso estamos pecando. No podemos justificarnos en que, bueno, es que mi padre no estuvo a la altura. Sí es doloroso y va a tener que rendir cuentas a Dios. No estoy diciendo que va a salir limpio de eso, no. Va a tener que rendirle cuentas al Señor por eso. Está claro. Pero esa no es razón para deshonrarlos. No hay ninguna justificación para hacerlo. Porque si lo hacemos pecamos y punto. Más allá de lo que nosotros podamos decir o creer sobre lo bien o lo mal que lo hicieron. El Señor, y la palabra es clara, el Señor no nos da la libertad para devolver mal por mal. Todo lo contrario. Jesús en el Sermón del Monte nos muestra que la ética del reino es otra. Que si recibimos el mal, debemos devolver con el bien. Y quiero ser enfático en eso. El año pasado, en la serie de mensajes sobre la familia, hablamos de una problemática que está muy instalada en la cultura occidental, que consiste en el hecho de que hay muchos hijos, yo creo que todos conocemos casos así, quizá alguno de ustedes vive una situación así, que guardan rencor, un rencor profundo contra sus padres. Muchos hijos que guardan un rencor tremendamente profundo contra sus padres, que no son capaces de perdonarlos. O quizás relaciones que se mantienen, pero que están fracturadas, que están desgastadas. Y es verdad, quizás tienen cosas que reprocharle a sus padres, porque efectivamente ellos pecaron. Posiblemente no fueron los padres que tendrían que haber sido. No estuvieron a la altura. Quizás por eso ni siquiera los visitan, o evitan hacerlo, o estar con ellos. Pero como les dije antes, no podemos devolver mal por mal. Tenemos que responder favorablemente al llamado del Señor aquí, buscando ser fieles a este mandato. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, preocupándonos de ellos, más allá de cómo hayan sido, preocupándonos de ellos, velando para que estén bien, cuidándolos si es necesario, y rogarle al Señor que nos dé amor por ellos, a pesar de cualquier problema en la crianza, más allá de sus errores o de sus pecados que quizás pueden habernos marcado, que a pesar de todo eso podamos mirarlos con gracia, verlos con gracia, con perdón si es necesario. Y en segundo lugar, sobre el mandato que va dirigido a los padres, debemos criar a nuestros hijos de forma saludable. Y esto se podría aplicar de distintas maneras, como de aterrizarlo. Pero no vamos a empezar a abordar toda esa forma en esta predicación.
porque cada una serviría para hacer un mensaje distinto. Aunque el versículo dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina, lo que da a entender es que, claro, se dirige principalmente el versículo a padres que se encuentran en el periodo de crianza, por eso dice, críenlos en disciplina. ¿Ya? Así que es verdad, a los padres que están criando, con los hijos en casa. Pero también podemos deducir o inferir, porque la Escritura puede tener una interpretación, pero varias aplicaciones, diversas aplicaciones. Podríamos también aplicar este principio, no solamente para nosotros padres que estamos criando con los hijos pequeños. Esta idea de no provocar a ira también puede aplicarse a todas las épocas, a todas las edades de los hijos. Con esto quiero decir que tanto en la infancia como en la adultez de los hijos, como padres debemos relacionarnos con ellos de una manera sana, que no los perturbe, que no los lastime, que no los mueva al rencor. Porque cuando eso ocurre, si los lastimamos, si tenemos una actitud que los mueve a tener una reacción rencorosa, después muchos hijos no van a honrar a sus padres. Y ahí nos damos cuenta que esto termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Uno de los dos peca hacia el otro y el otro reacciona pecando. Claro, un círculo vicioso en el que los padres no tuvieron la conducta que debían hacia ellos. Y ellos, los hijos, como consecuencia, como les decía, terminan pecando contra sus padres. Y es así como en muchas familias existen conflictos que no están resueltos y que muchas veces terminan repercutiendo al menos en un par de generaciones. Así que, como ya dijimos, los hijos no deben ser movidos por el rencor en el trato hacia sus padres. No debe ser así. Pero nosotros, en nuestro rol de padres, tampoco tenemos que abusar de eso, poniendo toda la responsabilidad en nuestros hijos, en que ellos nos tienen que honrar, sin comportarnos como debiésemos hacerlo. Por eso el Señor da instrucciones que son claras a ambas partes, no solamente a una. Como les decía, no solamente les dice a los hijos, compórtense de esta manera. También pone una carga espiritual, podríamos decir, sobre nosotros en cómo debe ser nuestra actitud. Bueno, como dije antes, el criar y relacionarnos con nuestros hijos de forma saludable tiene distintas aplicaciones. Que, claro, por tiempo sería imposible poder abordar cada una de ellas en esta predicación. Pero al menos quisiera referirme a una aplicación en cómo relacionarnos de forma saludable con los hijos. En una de las sesiones que tuvimos en el Ministerio de Matrimonios, estuvimos hablando sobre la influencia de la familia. Creo que fue hace como 2 reuniones atrás, en esta formación de matrimonio. La influencia de la familia. Una dificultad que probablemente está muy arraigada en nuestra cultura propiamente latina, es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces los padres, podríamos decir, se meten más de la cuenta en la vida familiar de sus hijos, en sus matrimonios, y quizás mucho en cómo crían a los hijos, es decir, a los nietos. Y esto es problemático, porque la Biblia es clara en que se trata de una nueva familia. Se trata de una nueva familia, donde los abuelos, por supuesto, van a mostrar amor, preocupación, ayuda. Y está bien, hay un lazo, un vínculo. Pero la orientación en la crianza le corresponde a los padres, no a los abuelos. Y esto que es muy, como les decía, muy típico en las familias de nuestra cultura latinoamericana, puede terminar siendo un motivo de conflicto en la relación de padres con hijos adultos estoy hablando. E incluso moviendo a los hijos al rencor, al resentimiento, a la molestia, a la incomodidad.
lo que repercute en deshonrar a los padres. ¿Se dan cuenta? Una actitud pecaminosa de uno termina moviendo una actitud pecaminosa del otro. Por lo mismo, cuán importante es que cada uno tenga muy claro cuál es su rol. Como establece la Escritura, ¿ya? De acuerdo a la voluntad del Señor. Que cada uno sepa, entienda y lo viva de acuerdo a cuál es el rol que le corresponde. Abuelos, padres, nietos. Y que la relación entre las distintas partes de las que mencionaba, abuelos, padres, nietos, pueda ser sana. Amando, por supuesto, amando, manifestando preocupación, cuidado, pero también respetando los límites. No que inventamos nosotros, los límites que el mismo Señor establece en su palabra cuando habla de una nueva familia. Bueno, hay mucho que podríamos hablar sobre esto, pero da para largo. Que el Señor sea moviéndonos a obedecer su palabra. Siendo nosotros los que somos padres, ahora en este momento siendo los padres que Él quiere que seamos. De acuerdo a su voluntad, no según nuestro criterio, nuestra sabiduría corrompida. Muchas veces creemos que por experiencia, que por cantidad de años, sabemos más. Pero no necesariamente es así. Podemos pasar muchos años cometiendo los mismos errores, pecando de la misma manera. Lo que nos muestra la Escritura es que la sabiduría, la verdadera sabiduría, claro, se alimenta con los años, no podemos desconocerlo, se alimenta con la experiencia, pero la fuente principal viene de Dios, de su palabra revelada. Así que podamos vivir como los padres que Él quiere que seamos, de acuerdo a su palabra, lo que Él ha revelado aquí. Y al mismo tiempo los que somos hijos y tenemos a nuestros padres vivos, podamos vivir como hijos que honran, primero que todo a Dios, que honran a Dios y que por medio de honrar a Dios, eso nos mueva también a honrar a los padres que Él nos ha dado, porque está profundamente conectado. No podemos pensar que tenemos una relación sana con el Señor si no tenemos una buena relación con nuestros padres. Así que honrarlo a Él, al Señor, tiene que repercutir y va a estar conectado en honrar a nuestros progenitores, a los que el Señor en su sabiduría, en su presencia, ha querido darnos como padres. Que el Señor sea bendiciéndonos. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, por lo que manifiestas en tu palabra, por lo que tú revelas. Gracias, Señor, porque en esta segunda sección de Efesios tú nos muestras que tratar de buscar vivir en santidad, de crecer en santidad, no es algo que se hace con palabras, no es algo que se pueda aparentar o que se viva de manera superficial, sino que se expresa muy concretamente en cómo vivimos las relaciones que tenemos en el día a día, con nuestra esposa o pareja, con nuestros hijos o padres, y veremos el próximo domingo en el ámbito laboral, con las personas que son nuestros superiores en el ámbito laboral, o aquellos que quizás están bajo la autoridad nuestra. Padre Santo, que podamos en todo este tipo de relaciones encarnar la obra de Cristo en nosotros. Que, Señor, no nos conformemos con decir somos cristianos, creemos en ti o somos santos, sino que eso se manifieste concretamente, eso se evidencie, no por un esfuerzo de nosotros en evidenciarlo, sino que se produzca de manera natural por estar viviendo de acuerdo a tu palabra. Padre Santo, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu y muévenos, Señor, a vivir vidas que en todo orden de cosas te honren. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, les invito para que podamos ponernos de pie y cantar así la última alabanza de este culto.